Entonces, vamos a comenzar esta nueva serie diferente a lo que veníamos viendo de doctrina cristiana. Y de todas maneras, para los que lo escucharon esto hace 23 años, que son bien poquitos, les tengo que decir que esta es la versión corregida y aumentada. Entonces, agárrese. El tema de esta serie, el título de esta serie, más bien, es Creciendo en Gracia. Esto es algo que necesitamos, y como esto va a ser la introducción, y hoy vamos a ver lo que es la infancia temprana de Jesús. Pero el versículo de base que vamos a tener en esto está en Lucas 2:52. Dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este solo versículo nos revela muchísimas cosas acerca de Jesús como Salvador nuestro. Y lo digo así porque su intención ha sido siempre salvarnos, pues vino a salvarnos. Esa fue su principal misión. Sin embargo, no solamente vino a salvarnos de la muerte eterna por causa de nuestros pecados, sino que de esta manera también, cuando nosotros crecemos en sabiduría y en gracia, independientemente de la estatura, nosotros también crecemos a los ojos de los demás. Somos más apreciados delante de la gente y delante de Dios. Y además somos ubicados por Dios en un lugar privilegiado de honor por nuestro comportamiento y por nuestra conducta. Entonces no es solamente decir, bueno, me salvó de la muerte y ya, sino que nos protege y nos mantiene a salvo de toda situación adversa cuando nosotros crecemos en gracia y en sabiduría. Yo me voy a centrar en esta serie, me voy a centrar en lo que es la cuestión de la gracia, porque hay gente muy desgraciada que nadie quiere. Entonces, entre ellos hay cristianos, desgraciadamente, ¿no? Y de eso se trata el cristianismo, de que nosotros seamos apreciados, amados, porque somos representantes del reino de Dios. Somos embajadores de su reino. Entonces tenemos nosotros que manifestar una conducta que se note que realmente servimos a Dios, que somos de Dios. Entonces Dios nos quiere además dar un lugar de honor pues delante de la sociedad en la que nos plantó. Y la mala noticia en todo esto es que este lugar de honor o esta posición de honor no es producto de confesar públicamente que Jesucristo es mi Salvador. Yo creo que todos hemos confesado, bueno, los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí hemos confesado que Cristo es nuestro Salvador, pero eso no cambia la conducta. No en todos. Si a lo mejor cambia, probablemente sí, pero esa posición de honor no aparece como magia después de que nosotros públicamente confesamos que Jesús murió por mí. Este lugar de honor delante de Dios y de los hombres se gana con esfuerzo, y ese esfuerzo consiste en moldear nuestro carácter y nuestra conducta basados y fundamentados precisamente en la sumisión y la obediencia a la palabra de Dios, que es muy diferente a decir acepto a Cristo y ya, no, o sea, es aceptarlo pero empezar a moldear nuestro carácter porque venimos deformados. La sociedad desde que nacemos nos empieza a deformar. El mundo donde vivimos, desgraciadamente, estamos plantados en el mundo. Dios no se le ocurrió quitarnos del mundo cuando recibimos a Cristo como Salvador. Dice, ahí se van a quedar, en el mundo. Dice, líbralos del mal, dice Jesús, pero déjalos ahí, en el mundo. Y el mundo nos moldea a su manera. Desde que nacemos ya traemos una herencia, desde Adán traemos una herencia carnal, y poquito nos falta para que entonces todos los placeres del mundo se nos vengan a inculcar como parte de una cultura. Culturalmente la sociedad nos imprime un estilo, una forma de ser, un lenguaje, o sea, todo lo que somos está establecido por la cultura local. Y no hay manera de cambiarlo más que cuando nosotros entramos en este proceso de crecer, de desarrollarnos, pero en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Entonces,
Este es un estilo de vida, como les digo, que se fundamenta en lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 17. Y esta es una instrucción que daba el apóstol a todos los que leyeron esta carta, porque es una carta universal. Y dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Jesucristo vivió de esta manera. O sea, cuando nos dice Lucas que Cristo se fue a Nazaret y ahí empezó a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, Jesucristo vivió de esta manera. Nunca fue castigado ni por malhechor, ni por homicida, ni por ladrón, ni por metiche, porque eso significa entrometerse en lo ajeno. Nunca. Y cuando murió, no murió por sus culpas, murió por las nuestras. Entonces, y lo hizo de una manera muy digna y muy honorable. Dice que contempló la cruz de lejos y dijo, pues voy con gozo, porque sabía el resultado de ese sacrificio. Entonces, así vivió Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, porque Él nunca fue castigado por su mala conducta ni murió por sus culpas. Entonces, la Biblia, los que la han leído completa, y se lo sugiero que lo haga si nunca lo ha hecho, pero la Biblia está repleta de personajes muy interesantes. Desde el principio, Adán, pues es un hombre igual que cualquiera de nosotros, hasta el último de los personajes de la Biblia. Todos son personajes muy interesantes, y casi todos los personajes de la línea de Adán hasta antes de Jesús, pues nos muestran una o varias características de Jesús. Se empezó a hablar de Jesús desde Adán hasta que Jesús nació. La Biblia, todo el Antiguo Testamento nos muestra esas características de Jesús en diferentes personajes. Y Dios nos ha enseñado muchas cosas a través de esos personajes, muchísimas cosas. Hemos aprendido muchas cosas a través de aquellos personajes, acerca de su estilo de vida, acerca de su fe, de sus obras, de su carácter, de su conducta, de su relación con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos aprendido de ellos. Y qué bueno que a veces tenemos suficiente sabiduría para aprender de personajes y no a golpes, porque esa es otra manera de aprender. Una manera superior de aprender es aprender de los demás, de los errores de los demás. Y la más dolorosa pues es aprender de los errores de uno mismo, ¿no? Porque vaya que uno aprende a golpes, y enseñan también los golpes. Siempre después de un golpe, de una caída, de un mal tiempo, hay una buena enseñanza que a veces no aprovechamos. Pero qué mejor que antes de padecer golpes, heridas, situaciones complicadas, aprendemos de un personaje. Y eso es lo que la Biblia hace, nos habla a través de todos estos personajes. Y el personaje central de la Biblia, pues definitivamente es Jesús. No hay otro mejor ejemplo. En él se encuentran, de hecho, todos los ejemplos de todos los personajes, ¿no? Están concentrados todos los buenos ejemplos de todos los personajes de la Biblia en Jesús. Y de entre todos los seres humanos y de la historia universal y de la Biblia en general, nadie ha sido ni va a ser como él. O sea, es el personaje idóneo, ¿no?, para tomarlo como el ejemplo a seguir. Y él mismo dijo, en su momento dijo, aprendan de mí. Y esto lo dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y me gusta la parte final que dice en ese versículo, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como que nuestras almas siempre están atribuladas o angustiadas u oprimidas por nuestros quehaceres normales, pero si nosotros tomamos ese ejemplo de Jesús, créanlo que nos va a liberar de opresión, de angustia, de tristeza, de trabajo forzado inclusive. Entonces,
Este fue el ejemplo que tomaron los discípulos de Jesús después de él. Los 12 tomaron el mismo ejemplo de Jesús y la verdad les fue muy bien, aunque para muchos fue una pérdida que ellos sufrieran el martirio, la gran mayoría de ellos. 11 de 12 sufrieron el martirio. Pero ellos vivieron una calidad de vida y tenían una esperanza tan viva y tan real que no le tenían miedo ni a la muerte. Y dijeron, si se trata de morir por Cristo, yo voy. Y fueron, imitando precisamente esa actitud de Jesús que dijo, bueno, si se trata de morir por aquellos, yo muero y muero como sea, con todo y el castigo que merecen aquellos. Entonces, de hecho, un personaje aquí que es clave en todo el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo es apóstol ya de segunda generación. O sea, Jesús primero escogió a los 12 y después, cuando ya Jesús había ascendido, se le apareció por ahí a Pablo, a Saulo en el camino, y conocen esa historia también. Y Saulo, ya siendo un apóstol de segunda generación, lo intentó y lo logró, imitó a Cristo y al final, al principio él decía, por ahí pueden leer ustedes en Romanos 7, donde dice, miserable de mí, ¿quién me va? Y todo eso, ¿no? Que él decía, termino haciendo lo que no quiero. Al principio así era la vida de Pablo, pero al final, en la última de sus cartas, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. O sea, la hice, pudo. Lo intentó y lo logró al punto de atreverse a decir, ¿saben qué? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso quiere decir que sí se puede, de que sí podemos. Seamos quienes seamos, tengamos la condición que tengamos. Si Pablo lo pudo hacer siendo un humano normal, un pecador normal, un asesino, lo pudo hacer, bueno, creo que nosotros también. Esto está en 1 Corintios 11:1, dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, yo creo que el buen ejemplo de Jesús lo podemos tomar desde su nacimiento. Generalmente nos vamos a todas las historias de Jesús ya en su ministerio y decimos, bueno, Jesús era un adulto, se comportó como un adulto, comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Cuántos tienen 30 años? Hay pocos, pero Jesús de esa edad ya empezó a andar en la calle predicando, enseñando, liberando, sanando enfermos y haciendo todo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que sí, el buen ejemplo de Jesús nos habla mucho en su edad adulta, pero desde su nacimiento hay mucho que aprender de Jesús. La Navidad también tiene mucha enseñanza para nosotros acerca de la persona de Jesús o del niño Jesús. Su pureza, su humildad, su inocencia, su realeza, su destino eterno, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dejar para Navidad. Pero ahorita, en esta serie que vamos a comenzar hoy, pues es para crecimiento personal y nos vamos a enfocar precisamente en remontar a los años de su infancia y su adolescencia, cuando él estaba creciendo, no solamente en estatura, sino en sabiduría y en gracia. Y es muy interesante el desarrollo de Jesús, porque es algo que nosotros también deberíamos de imitar. Muchas veces ayudamos a que nuestros hijos crezcan en estatura y los vemos que no crecen, ya llegaron a los 9 años, 10 años y siguen chaparritos y dicen, espérate, no es genética, algo no está bien. Y nos preocupamos y lo llevamos al médico y los estiramos, no sé, hacemos hasta lo imposible porque crezcan. Nos preocupamos demasiado por el crecimiento físico de nuestros hijos, pero a veces no le ponemos atención al crecimiento espiritual, a la madurez que ellos deben de alcanzar como personas. Y creo que esto es más importante todavía que el crecimiento físico, porque ha habido gente muy bajita, ¿no? Y no me refiero a nadie de aquí, me refiero a gente como Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Dice la Biblia que era un chaparrito, pero lo tocó el Señor y fue un hombre grande. ¿Qué importa ese que esté chaparrito? Si de baja estatura se trata, como quiera me trepo a un árbol y alcanzo la estatura que necesito. Pero que cuando nuestra gracia, nuestra conducta, nuestro comportamiento no ha madurado,
y somos indeseables. Y por causa de ser indeseables, la gente repudia el cristianismo que nosotros estamos viviendo o que estamos intentando vivir. Y ese es el punto al que Dios nos quiere llevar. Entonces, considerando que aquí hay personas que tienen poco de haber nacido de nuevo y que Dios los ve como niños espirituales, vamos a trabajar en el crecimiento personal. ¿Cuántos tienen menos de 12 años aquí? Hay pocos, pero bueno, pues aquí vamos a comenzar con el primer tema, pero antes quiero hablarles sobre el contexto del versículo base de esta serie. De todos los escritores del Nuevo Testamento, solamente Mateo y Lucas hablan del nacimiento y de la infancia de Jesús. Marcos se va directo al grano. Juan, ya él comienza, dicen, no les voy a hablar del nacimiento de Jesús, les voy a contar que antes de que Jesús existiera ya estaba, ¿no? Él era el verbo y etcétera, etcétera. Entonces, nada más Mateo y Lucas tocan el tema del nacimiento de Jesús, pero Lucas es el único que se extiende no solamente a lo del nacimiento y esas cosas, sino que se va hasta la adolescencia. Y la adolescencia y la juventud de Jesús, ahorita lo vamos a ver, debe haber sido algo normal, no trascendente pues. Nada más hubo un suceso ahí importante que nos cuenta aquí Lucas. Y quiero invitarlos a leer la parte donde nos cuenta esta parte trascendente, ¿no? O esta parte importante, este suceso. Dice Lucas capítulo 2, versículos 39 al 43. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, ya había nacido Jesús y ellos se regresaron, ¿no? Se regresaron a Nazaret. Acuérdense que había estado en Egipto porque lo querían matar, Herodes, y se fueron para allá, se regresaron a Nazaret. Y ellos se fueron a vivir ahí a Nazaret. Y esto que habla aquí acerca de la ley, lo prescrito en la ley del Señor, habla de lo que es la circuncisión al 8º día de nacido, porque Jesús fue circuncidado al 8º día de nacido. Y después de la cuarentena de María, porque fue un parto normal también el de María, aquí no es cierto que María siguió siendo virgen toda la vida. Ella dejó de ser virgen precisamente con el nacimiento de Jesús y tuvo el flujo normal que tienen las mujeres después del parto. Durante 40 días ella se guardó en la purificación, fue al templo, y esta es la otra parte que Jesús hizo o fue sometido involuntariamente a ser presentado en el templo. Entonces, dos cosas ahorita las vamos a ver por separado, pero esto es lo que estaba prescrito pues en la ley del Señor. No era algo que Jesús quisiera hacer porque era un bebé de menos de 40 días y él no hubiera pedido esas cosas, o a lo mejor sí, pero pues no podía ni siquiera hablar como para decir quiero o no quiero. Entonces, eso es lo prescrito en la ley. Y dice entonces, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y aquí está el episodio difícil de Jesús. Yo creo que el peor momento de un ser humano es la adolescencia, o era la adolescencia. Ya no lo es. Estuve leyendo algunos artículos de que ya no es la adolescencia la peor etapa de dolor o de rebeldía de un muchacho, porque ya los muchachos ya no los dejamos sufrir, ya no los dejamos adolecer, que es de donde se deriva la palabra adolescente. Apenas llora el niño y ya le damos algo para que se entretenga, para que disfrute, para que libere dopamina y que se contente y que tenga placer. Entonces ya los chamacos tienen placer desde que nacen hasta que los obligamos a trabajar. Pero bueno, la etapa de la adolescencia de Jesús fue igual que la adolescencia de todos. Jesús creció y cuando llegó a la adolescencia hubo este episodio difícil. Yo no sé si fue rebeldía de Jesús, no lo creo, pero tampoco puedo asegurar que fue intencional.
Y esta conclusión yo se las voy a dejar a ustedes, ¿no? Cuando lean el pasaje, les sugiero que lo lean todo. Toda esta historia está en Lucas 2, versículos 39 hasta el 52. Léanlo por ahí. Pero dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y luego dice el 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y esto es así, focos amarillos, ¿no? Por primera vez Jesús se nos muestra aquí haciendo algo contrario al deseo de sus papás, de su papá y de su mamá. Y yo vuelvo a insistir, yo les sugiero que lo lean todo este pasaje para que corroboren lo que yo les voy a platicar aquí. Yo espero no meter mucho de lo mío, ¿no? Pero la familia completa, aquí lo que hacía era que iban a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. Era parte de la ley. O sea, Jesús fue un niño que vivió sujeto a la ley. Y esas visitas anuales eran parte de la costumbre entre los judíos. Ir a Jerusalén, presentarse delante de Dios en esos días era parte de la ley. Pero en esta ocasión Jesús ya tenía 12 años, ya era un adolescente, pues, y por alguna razón, no me pregunten qué, él se quedó ahí en Jerusalén y se quedó sin avisarle a sus papás. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso alguna vez? Y sin tariza, ¿no? Sin tariza segura. Digo, por lo menos a mí me tocó varios tablazos, cintarazos, chanclazos y pellizcones y todo lo que se le pueda ocurrir, ¿no? Porque hacía cosas sin avisar, sin dejar claro a mis papás lo que iba a hacer. Y de repente llegaba yo y decía, y le voy a llevar a mi mamá un regalo para contentarla, ¿no? Y por ahí cortaba una varita, mira, para que cuando nos portemos mal, pues yo era el que la estrenaba. Y pues ni modo, ¿no? Pero yo creo que esta parte se nota así como rebeldía de Jesús, pero no queda muy claro este asunto. Pero la familia iba, pues, y por primera vez Jesús se desprendió de sus padres, hizo su voluntad, independientemente del deseo de sus papás, y pues se quedó en Jerusalén. No se sabe exactamente, vuelvo a decirlo, no lo comenta aquí Lucas. Lo que sí se sabe es que no se quedó a hacer ninguna travesura, pues ninguna maldad. Especifica muy claramente que se quedó platicando con los doctores de la ley. Pero sus papás se dieron cuenta que él no los acompañaba en la caravana hasta un día después de que ya habían caminado desde Jerusalén hacia Nazaret. Ellos vivían en Nazaret, iban cada año a Jerusalén. Pues ya llevaban un día de camino hacia Jerusalén. Como la gente después de la fiesta de la Pascua se regresaba cada quien a su lugar de origen. Y entonces pues iban en caravana, pero iban miles de gentes, o a lo mejor cientos tal vez, pero iban mucha gente y se dieron cuenta que Jesús no iba con la caravana. Lo buscaron entre los familiares de Jesús y no lo encontraron. Y lo buscaron también con los demás amigos o gente de confianza y no lo encontraron. Y al no encontrarlo en toda la caravana, pues se regresaron a Jerusalén. Otro día de camino y otros 2 días para buscarlo. Hasta que finalmente lo encontraron. Y ahí estaba el jovenazo Jesús, sentado con los maestros de la ley. ¡Wow! Dice uno, ¿cómo es posible que un chamaco de 12 años haya estado sentado con los eruditos de la ley, los instructores de Jerusalén, de Israel y de todo el pueblo de Dios? Estaban ahí con él y como yo me imagino esa escena como Jesús sentado en el medio y toda esta bola de buitres a un lado, alrededor de él, haciéndole preguntas, y aquellos con los ojos cuadrados y la baba caída, escuchando la inteligencia de ese muchacho. Y llega María, llega José y dice, pero, ay muchacho, ¿qué andas haciendo? Nos tienes angustiados. Yo no sé si Jesús quería provocar eso en sus padres, no lo sé.
si lo hizo intencionalmente o si realmente le ganó su deseo por saber cómo estaban las cosas entre los siervos de Dios de aquel tiempo. El caso es que ellos pues se angustiaron mucho. Ellos pensaban que Jesús venía con sus familiares o con la gente de confianza, pero pues no estaba ahí. Y cuando lo encuentran con los meros de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento de la ley, y los tenía, o sea, no eran los científicos, eran, miren, ahorita el más alto nivel que hay en cuanto a conocimiento de Dios, hay universidades, y hay universidades de teología, y hay muchas eminencias, hay muchos hombres eminentes, son doctores, no son de licenciatura ni de maestría, son doctores de la ley. O sea, los grandes teólogos que han escrito libros y más libros y han dado conferencias a nivel mundial, pues haga de cuenta que Jesús, este muchacho de 12 años, estaba platicando con una bola de ellos y los tenía maravillados. Y entonces llegan ahí, María y José dicen: muchacho, ¿dónde andas? Pues, ¿por qué nos andas haciendo esto? Ahora, yo quiero que reflexionemos un poquito en estos 3 días de angustia que pasaron José y María, porque debe haber sido muy angustiante. Yo sé que algunos han sufrido esa angustia por algunos minutos, sobre todo en las tiendas, ¿no? Del otro lado, que llevamos a los niños y de repente, ¿y el niño dónde está? ¿Y el niño dónde está? Y cierren la puerta y que nadie salga, porque pues ya ve que se los roban a los niños. No sé si hagan chicharrón con ellos o vendan sus órganos, pero dicen: espérate, mi niño se me perdió unos minutos, y nos tienen bien angustiados, casi el paro, ¿no? Me muero. O sea, mis hijos. Entonces, yo sé que algunos han sufrido la angustia por algunos minutos en lo que vuelven a encontrar al niño, pero no 3 días, pues, sin saber dónde estaba o qué había pasado con él, pues. Yo no sé si se pueden imaginar cuántas cosas pasaron por su mente, de José y de María, ¿no? ¿Qué cuentas le iban a dar a Dios por el cuidado que Dios les había confiado a ellos, de su hijo querido, de su hijo amado, el unigénito de Dios, y luego que se les pierde? O sea, esto era algo terrible. Obviamente, cuando lo encontraron, tuvo que haber un reclamo. Yo no sé cómo estuvo eso, pero no sé, papás, mamás, piensen ustedes qué hubieran hecho. O bueno, ¿qué han hecho cuando sus hijos se les desprenden por ahí y se van de vagos a alguna otra parte y ustedes no lo saben? Y cuando los encuentran ya no saben si abrazarlo porque lo encontraron o agarrar el barrote más grande para darle de golpes, ¿no? Por la preocupación que nos hicieron pasar. Entonces aquí lo encuentran y tuvo que haber un reclamo y un reclamo fuerte, ¿no? Porque estas cosas cuando suceden son muy preocupantes. Aquí ha sucedido y inclusive ha sucedido al revés, ¿no? De que se van los hijos y dejan a los papás. Sí, pues es que no se pusieron de acuerdo, como venían 2 hijos, uno traía el carro y el otro traía también su carro, y se trajeron a la mamá, y resulta que la mamá se quedó aquí, y el otro pensando que la mamá se la había llevado el otro, y la otra pensando que... Y ahí está la mamá afuera esperando en el rayo del sol. O sea, nos ha pasado. Claro, también ha pasado la otra parte, ¿no? Nos hemos quedado con chamacos 2-3 horas aquí. Minutos, perdón, exageré. O sea, no más de 1 hora, pues, pero se han olvidado nuestros hijos y pues eso se nos olvida, pues, si no hay preocupación. Pero cuando ya hablamos, nosotros nos comunicamos de aquí para allá: dejaste a fulano, ay, voy por el niño, ¿no? O por la niña. Y por allá alguien dejó a la niña de brazos. Hay una niña que aquí todo el mundo le trae y anda en los brazos de toda la niña. Simpática, pues, sanguínea la niña, y con todo el mundo vaya a hacer chistes y todo el mundo la trae en los brazos. Y estos pensando que se la había llevado la mamá, pues no, la mamá se fue pensando que su papá la traía y por allá la traía alguien más en los brazos y se fueron y dice uno: Pero ¿cuál preocupación? Pues sabían que estaban en buenas manos, ¿no? Pero aquí no había nada de eso, ¿no?
No había sucedido que Jesús no pidiera permiso para algo. No había sucedido que Jesús se les desprendiera así nada más porque sí. El caso es que cuando José y María encontraron a Jesús, su mamá fue la que le reclamó. Yo no sé si José, sintiéndose como el padre adoptivo, no se atrevió él a reclamarle, ¿no? Porque pues él sabía que no era su hijo. Y además, híjole, yo pensando nada más, si yo hubiera sido José, yo nada más de pensar que aquel era Dios hecho carne, pues ¿cómo le digo nada? O sea, se tuvo que tragar todo el coraje este hombre. Pero María no, María fue y le dijo: hijo, ¿por qué nos haces esto? Ya me lo imagino así: ¿por qué nos haces esto? Y pues aquí nos tienes bien angustiados. Y Jesús le dice, bueno, más bien así no es muy clara la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice: ¿por qué me estaban buscando? ¿Qué no saben que tengo que estar en los negocios de mi papá? Y dice uno: espérate, ¿qué respuesta es esta, no? Y yo, a mí me enseña esta parte que aquel que busca a Dios donde esté buscándolo va a estar seguro. Jesús dice: ¿qué les preocupa? Pues si estoy buscando a mi papá, estoy metido en los negocios de mi papá, no se preocupen por mí, estoy bien, estoy buscando las cosas de mi Padre Celestial. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque nosotros podemos tener la seguridad de que donde estamos buscando a Dios vamos a tener seguridad. Dios se encarga de eso. Y aquí es donde ya yo le vuelvo a repetir, ¿no? El asunto. Aquí es donde cada quien saca sus propias conclusiones. Pues ¿fue intencional la escapada de Jesús? ¿O a esa edad que nos quería enseñar? Porque esto es una enseñanza para nosotros. Y aquí quiero hacer este comentario breve también. Y créanme que quisiera dar mi opinión personal, pero no lo voy a hacer porque no me corresponde a mí criticar al Señor en la figura del niño Jesús, del adolescente Jesús. Lo que sí quiero resaltar en esta parte de la adolescencia de Jesús es que nosotros nunca vamos a incitar, nosotros como pastores de esta congregación, nunca vamos a incitar a los jóvenes a desobedecer a sus padres por ninguna razón, por ningún motivo, jamás. Y pues en relación a su búsqueda sincera de Dios, sí tenemos que decirlo: si nuestros hijos en su búsqueda sincera de Dios tienen que salir a algún lugar, estar solos en alguna parte, nuestros muchachos, lo correcto es que los padres les demos libertad total para que busquen a Dios, y Dios se encarga de cuidarlos donde estén y a donde vayan. Pero como padres nosotros debemos asegurarnos que van buscando mejorar su relación con Dios, porque esa es la parte que es importante en todo esto. Como padres debemos asegurarnos que van buscando eso, mejorar su relación con Dios. No es un argumento válido cualquier otro motivo. Por ejemplo, es que si me quedo aquí me van a poner a limpiar la casa y me van a poner a cocinar. Es que quiero ir porque pues voy a ver a mis amigos, pues voy a cotorrear con mis amigos. Y es que pues quiero ir a donde sea, ya me enfadé de estar encerrado en la casa. No, lo dicen los muchachos que no saben sufrir. Vuelvo a decirlo, no les ha tocado sufrir o adolecer nada, y cualquier cosa les provoca dolor. Bueno, creen ellos que tienen dolor. Y es un buen argumento para decir: es que ya me enfadé, ya estoy harto, quiero ir a cotorrear con mis amigos, quiero ir a la iglesia o quiero ir a tal reunión porque ahí está el que me gusta o la que me gusta. Y hay un sinfín de etcéteras aquí, ¿no? Pero sí termino este comentario sugiriéndoles que apoyen a sus hijos cuando de verdad quieran acercarse y conocer más a Dios. No les vamos a decir nunca a sus hijos: déjenlos venir siempre, están obligados a dejar. No, esa es una decisión que toman ustedes. Ustedes tratan diario con los muchachos, saben qué motivaciones hay,
en el corazón de los chamacos. Yo no sé qué motivación trae aquí Jesús, lo dice Él, yo estoy en las cosas de mi Padre. Bueno, siempre y cuando las cosas de nuestro Padre Celestial sea el atractivo por el que un muchacho va a algún lugar, yo le sugiero, denle libertad. Si no es así, si hay cualquier otro motivo, otra razón, cuidado. Ahora, volviendo al tema, lo importante aquí es que Jesús, una vez que fue encontrado por José y María, se regresaron ahora sí ya juntos a Nazaret y allí vivieron como una familia normal. Ahí se quedaron, ciudadano de Nazaret, por eso es Jesús el Nazareno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí vivía Nazaret, o Jesús de Nazaret, ¿no? Y aquí quiero leer ya la parte que hila este contexto con el texto base de esta serie, y estamos ya aquí en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, ya cuando venían de Jerusalén a Nazaret. Dice aquí, y descendió con ellos, dice descendió porque Jerusalén es una ciudad alta, tiene algunos metros sobre el nivel del mar. Nazaret pues está al nivel del mar. El caso es que dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y dice aquí, y estaba sujeto a ellos. Ya no se volvió a desprender, vivió sujeto a ellos. Y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ahora sí, el versículo base dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El resto de su adolescencia y su juventud es obvia, por lo menos es obvia para el escritor de este pasaje, ¿no? Que es Lucas. Lucas conocía y vivía en esa cultura, pues él sabía lo que era de rutina para los judíos, pues él era de esa cultura. Es como aquí, por ejemplo, nosotros, ¿dónde podemos ubicar un muchacho de los, no sé, del año de nacido a los 12 años? ¿Qué hace un muchacho aquí desde que nace? Bueno, está en la casa los primeros 5 años, 3 años, tal vez 4. Lo mandamos al kinder, lo vamos a recoger, le damos de comer, le lavamos su ropa, lo atendemos, lo cuidamos, y luego entra a la primaria y luego aprende a leer y aprende, o sea, esa es la rutina normal en nuestra cultura. Los judíos también tenían su rutina, y esta rutina la obvió el autor aquí, que es Lucas, ¿no? Y pues aquí lo que sucedió es que Jesús vivió en Nazaret como cualquier adolescente, como cualquier joven israelita, ¿no? Viviendo en la disciplina, en las tradiciones, en las costumbres judías de su época. Era lo normal. María era la encargada de cuidarlo y de alimentarlo en casa, como cualquier mamá. Ahora, la escuela de ese tiempo todavía no existía, la escuela como la conocemos ahorita, pero la mamá era la encargada de enseñarle a leer al niño. Seguramente María le enseñó a Jesús a leer. A lo mejor no sé si él ya sabía o no, pero pues por lo menos le hizo sentir bien, no sabiendo que le estaba enseñando algo a Jesús. Ella le enseñó las tareas del hogar según su edad, le enseñó a leer seguramente, y también pues Jesús vivió reuniéndose con su familia el viernes en la tarde. Todos los viernes en la tarde, en el inicio del Shabbat, se reunían como familia. Esto era lo normal. Igual, después de los 12 años, ya Jesús acompañaba a su papá, a José, a la sinagoga, a aprender cosas que tenían que ver con las leyes del judaísmo, con su origen mismo. Y su papá lo llevaba con él, a aprender sobre su origen, a orar. Ahí Jesús creció. Esta era la rutina para un muchacho judío. Y después de los 12 años también José se lo llevaba al taller. Él era artesano de la madera, José. Y entonces ahí Jesús aprendió el oficio igual. Después de que Jesús ya creció tal vez un poco más, a lo mejor él se hizo cargo del taller por un tiempo, porque no menciona la Biblia cuándo murió José o cuándo dejó de estar ahí en la familia. Pero bueno, Jesús
creció en ese ambiente ahí en Nazaret y pues no menciona mucho ya la Biblia de José. Nadie sabe dónde quedó o en qué terminó esto, pero pues ahí Jesús fue enseñado por su papá a trabajar el oficio de la madera. Igual ya en su tiempo de juventud se dejó crecer el pelo como lo hacían todos los muchachos de su edad, se dejó crecer la barba y ya empezó a ser el Jesús que nosotros conocemos en las imágenes esas que vemos, ¿no? Pero bueno, ya en su tiempo también ya como joven pues tuvo también su manto para orar, o sea, fue creciendo, se fue desarrollando en un ambiente normal para todos los judíos, como aquí lo normal, nada trascendente. Igual cada año siguió viajando a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿no? Pero esa era la rutina. No hay mucho que hablar de las cosas que Jesús hizo, excepto ese episodio en esa escapada que se pega Jesús y que se queda allí en el templo. Ahora, si no se escribió nada de esto, de su juventud, pues es porque no ocurrió nada relevante en ese tiempo. No hubo lo que muchos han querido pues comentar o hacer creer que Jesús desde niño ya tenía poderes, ¿no? Que de repente se caía un pajarito y lo levantaba Jesús y lo resucitaba, ¿no? Otros cuentan, ¿no? O sea, son evangelios apócrifos, historias no bíblicas, que dicen que cuando Jesús le ayudó a su papá en la carpintería, si una tabla no le alcanzaba, se oraba Jesús y se estiraba la tabla, ¿no? Y que de repente que oraba por el alimento y la alcanzaba para todas las mascotas, o sea, fantasías, pues. La Biblia no habla nada de eso, porque no hubo nada de eso, o sea, no hubo nada trascendente, pues. Y por supuesto no hizo ningún milagro durante su infancia, ni durante su adolescencia, ni durante su juventud. No lo hizo. Su primer milagro lo hizo en las bodas de Canaán, después de haber comenzado su ministerio. No tenía menos de 30 años cuando Jesús comenzó su ministerio, y el primer milagro que hizo fue convertir aquellas tinajas de agua en vino. Y eran algunos, ese pasaje me encanta, porque vino, agua. Y sí, o sea, eso es un pasaje muy interesante. Y de veras, toda aquella agua que el Señor le convierte en vino, tómesela. Tiene toda la libertad, la que el Señor le convierte en vino. ¿Sí? No se vale comprarlo aquí. Pero bueno, lo que más sorprendía precisamente de Jesús cuando inició su ministerio es que ahí en Nazaret no ocurría nada extraordinario. No, pues puros chismes, ¿no? Como los pueblos chicos, puros mitotes. Y no ocurría nada interesante, ¿no? Y como no hay nada interesante, pues vamos a meternos a la vida de la gente, ¿no? Y a mitotear y a ver en qué nos divertimos. El caso es que precisamente lo que más sorprendía de Jesús cuando inició su ministerio a los 30 años es que dicen, bueno, ¿y de dónde sacó tanta sabiduría, tanto poder? Si aquí lo hemos visto, que es de Nazaret, pues es como quien dice, pues es de Empalme, qué bueno puede salir de Empalme. O sea, pues no, a lo mejor nada, ¿verdad? Pero bueno, uno le hace su luchita, ¿no? Y aquí Marcos registra esta parte, Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, está hablando de Jesús. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y se preguntaban, ¿no? Dice, ¿no es este el carpintero? Hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y esto, o sea, dicen, ¿de dónde sacó si aquí no hay universidad, no hay doctorados, no hay posgrados, aquí no hay nada de donde este muchacho pudo haber aprendido? ¿De dónde lo sacó? Y esto es una prueba, pues, de que realmente Jesús nunca salió de Nazaret. Porque hay muchas teorías también, que si se fue a la India,
pues no sé si aprender, no sé, la verdad no he leído mucho sobre, nomás cuando supe que dicen por ahí que se fue a la India, dije yo, pues aquí iba a ir a la India. Si hubiera ido a la India a enseñar, no estuvieran tan tronados como estaban los de la India. O si fue a aprender sabiduría, pues qué sabiduría hubiera sido que estaríamos todos tronados si viviéramos bajo esa enseñanza, pensando que si nos morimos vamos a reencarnar y que podemos tener 300,000 dioses y etcétera, etcétera. Pero hay teorías, pues, de que dicen que Jesús se fue, que estuvo y que aprendió las artes, y no es cierto nada de eso. La Biblia es clara en esto. Y entonces Jesús creció en Nazaret, el Espíritu de Dios en él le dio todas estas capacidades, pero él estuvo creciendo ahí en Nazaret y empezó a hacer los milagros y enseñar de una manera como nunca antes lo había hecho. Y la gente se admiraba, pues, pero comenzó ahí en Nazaret. No hizo mucho ahí porque la gente dice, no, pues ¿quién es para venirme a enseñar aquí si aquí he estado desde siempre? Era carpintero, resulta que es el maestro, que es el mejor, y la gente lo rechazó. Y así comenzó Jesús su ministerio, y después alrededor de Galilea, y después pues a todo el mundo, ¿no? A través de sus discípulos. Pero esta es la evidencia, pues, de que Jesús nunca salió de Nazaret. Ahora, me voy a regresar, ahora sí, para ver unos detalles de la infancia temprana de Jesús. Esa parte del nacimiento de Jesús me la voy a brincar, ya le dije, la Navidad la vamos a ver por separado, pero sucedió el nacimiento de Jesús, los ángeles, los pastores, los magos de Oriente, todo aquello, ¿no? Jesús fue circuncidado y al 8º día de haber nacido, según la ley de los judíos, ¿no? Y aquí hay un detalle importante que quiero mencionar. No quiero pasar mucho tiempo en esto porque, aunque es una etapa muy importante de Jesús, el haberlo sometido a la ley, era algo ajeno a la voluntad de Jesús. O sea, si Jesús hubiera podido hablar, a lo mejor hubiera dicho, espérense, ¿por qué me cortan el prepucio? Pues, si yo no quiero. Es que la circuncisión es eso, es mutilar una parte del cuerpo. El pene del hombre está, pues, nace con una capa de piel sobre el glande, y esa parte la cercenan, la cortan. Eso es la circuncisión. Actualmente solamente se quita por asuntos de salud, no por otra cosa. Pero bueno, había esa costumbre en la ley, o más bien esa regla, esa norma para la descendencia de Abraham, de que tenían que cortarle el prepucio, y Jesús nunca pidió que lo hiciera, pero sus papás lo hicieron por él, tomaron esa decisión por él, lo llevaron al 8º día de nacido y rájale que le mochan el prepucio. Y les digo, no dependía de él ser mutilado, pues era algo establecido ahí en la ley y aplicaba para toda la descendencia masculina de Abraham. De hecho, era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham fue el primero en ser circuncidado. Eso está en Génesis capítulo 17, versículo 24. Génesis 17, 24. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y 5 siglos después ya quedó establecido en la ley para toda la descendencia de Abraham. O sea, después de Abraham, pues nació Isaac y luego Jacob. De Jacob, pues toda la familia después emigró gracias a José para soportar la hambruna de los 7 años. Emigraron a Egipto. 400 años después regresaron a la tierra que Dios les había prometido desde Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando iban saliendo del camino en el monte Sinaí, Dios les da estas reglas, lo que está escrito en el libro de Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Y quedó establecido en el libro de Levítico, en capítulo 12, versículo 3, que todos los niños de la descendencia de Abraham iban a ser circuncidados. Era una marca en la carne, pero tenía un simbolismo. No era nada más cortar el prepucio. Esta parte del cuerpo es algo que, según la voluntad de Dios, ningún hombre debe de exhibir. O sea, no quiero ser irreverente en esto, pero ¿quién va a andar exhibiendo esa parte del cuerpo? Ningún hombre debe de hacerlo. Ningún hombre debe andar exhibiendo
su prepucio, ¿no? Y en el ámbito espiritual representa simbólicamente una marca distintiva de quienes somos el sacerdocio y la realeza que representa a Dios. Pero esto es algo entre Dios y nosotros. No tiene nada que ver con otra cosa más que eso. Y el prepucio es como una representación simbólica de la carnalidad oculta del hombre, y precisamente por eso es que espiritualmente hablando es necesaria la circuncisión, porque no es solo una parte de nuestra carne que no se debe exhibir, sino que no debe de existir. No debería de existir en el pueblo de Dios la carnalidad, ni oculta ni exhibida. Nosotros no deberíamos de ser gente carnal, se supone, ¿no? Ese es el pacto de Dios con nosotros. No debería de existir en los hijos y en las hijas de Dios estas cosas. Aún bajo el nuevo pacto, ya de Jesús para acá, esta regla sigue vigente, pero en sentido espiritual. ¿Cómo funciona esto de la circuncisión en nosotros? Bueno, ¿quiere decir que yo tengo que ir con el doctor, con el cirujano a que me...? No. Esto es algo que sucede espiritualmente. ¿Cómo sucede? Nosotros, los salvos, los que hemos sido salvos, los que hemos recibido la salvación, estamos en Cristo, somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, cuando Cristo fue crucificado, nosotros dentro de Él, en su cuerpo, también fuimos circuncidados. Así de sencillo. Si estamos en Cristo y a Cristo lo circuncidan, bueno, nosotros también fuimos circuncidados. Si a Cristo lo mataron, bueno, pues nosotros en Cristo también morimos. Y si Cristo resucitó, pues si nosotros estamos en Cristo, pues nosotros también resucitamos. Así de sencillo es esto. Esto lo explica Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, estamos circuncidados, pero es otro tipo de circuncisión, no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y esto es lo que nos da más luz. Ahora, en sentido espiritual significa también la ausencia o control de nuestra carnalidad por el poder de Dios. Vuelve a hablar Pablo aquí, ahora ya en Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Dice, no es allá abajo, es acá. Es donde es la circuncisión, es en espíritu, no en letra, dice, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión de nuestros hijos es una responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros. Yo nací en una familia cristiana. Les he comentado que yo nací en la casa pastoral de una iglesia. Y no era opción para mí otra religión, otra denominación, otra cosa más que las costumbres de los cristianos según esa denominación. Y no era opcional para mí si quería ir o no quería ir a la iglesia el domingo o los días de reunión, porque yo tenía la obligación de ir porque me llevaban, no porque yo quisiera. Y si yo robaba, me ajustaban porque pues en nuestra religión nadie roba. Y si yo mentía y me cachaban en la mentira, me pegaban una ajustada igual. Si hacía alguna cosa mala, me corregían, me disciplinaban. No porque yo quisiera o no quisiera, estaba sujeto a esa ley. Mis padres me sometían porque era su obligación. Y somos los padres los que debemos someter a nuestros hijos a acatar la voluntad de Dios durante sus primeros años en casa. Y crean lo que esto marca la vida de los niños, a mí me marcó. Yo no era cristiano, o sea, crecí en un hogar cristiano. A los 18 años me fui a estudiar a la Ciudad de México, pero yo, pues allá menos cristiano, si acá no era cristiano, nomás iba a la iglesia. Y estando en la prepa salíamos de la iglesia el domingo en la tarde y nos poníamos de acuerdo, ¿qué onda? ¿Dónde vamos a ir a pistear? A emborracharnos, pues, a bailar, a la discoteca. ¿A dónde vamos a ir ahora? No, pues yo me llevo los cigarros, yo me llevo el pomo y yo me llevo otra cosa por ahí. Ese era mi cristianismo, ¿no? La maldad.
Me fui para México igual, sin supervisión, pues más fácil todavía. Hasta que yo cumplí mis 26 años, caí en una crisis, por supuesto, y fue cuando yo ya me hice cristiano. Pero ¿cómo me sirvió esto? Me sirvió porque cuando yo me vi en un problema que yo no podía resolver, me acordé que había alguien que me había enseñado que en Dios nada es imposible. Y yo volví a Dios. Y Dios me salvó. Y me perdonó todas las estupideces que hice en mi adolescencia, en mi juventud. Y digo, ¿cómo no voy a amar al Dios de tanta gracia? Si me perdona, si me da la oportunidad. Pero bueno, al punto que voy es que gracias a que somos sometidos a ciertas disciplinas, es que nosotros en la edad adulta podemos tomar mejores decisiones. Cuando Dios nos recuerda, usa aquellos recuerdos de nuestra infancia y los usa para decirnos, ¿sabes qué? Tu lugar es este, no tienes nada que andar haciendo allá. Deja de comer o de desear comer la comida de los cerdos. Acá hay alimento en casa, acá hay ropa nueva para ti, aquí hay zapatos, aquí hay un anillo, aquí hay autoridad para ti. Y es entonces cuando uno agarra la onda y dice, ¿cómo se me fue? Bueno, cosas de la juventud. Entonces, durante los primeros años en casa, nuestros padres son los responsables de dónde nosotros debemos estar. Ya sabrán nuestros hijos o nosotros mismos en nuestra edad adulta qué decisiones vamos a tomar, pero sí es importante para nosotros ser dirigidos por nuestros padres obligadamente. No, mijo, aquí no vas a robar, aquí no vas a decir mentiras, aquí no vas a golpear a nadie, aquí te vas a comportar como la Biblia dice que te debes de comportar. Ya cuando tú seas grande y te mantengas a ti mismo y tomes tus propias decisiones, tú sabrás qué hacer. Pero aquí no. Delante de Dios esa es nuestra obligación, no ser consecuentes pues con las actitudes carnales de nuestros hijos, porque pues, son de carne. Y el problema que a veces es que muchos padres cristianos no se atreven a someter a la voluntad de Dios a sus hijos porque ellos mismos están incurriendo en una vida o en un estilo de vida que ofende a Dios. Y digo, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que no ofendan a Dios con su conducta si yo mismo lo estoy ofendiendo delante de mis hijos? Y ese es un problema que pues a veces cometemos, pues un error que cometemos, pero eso no quita el dedo del renglón. Dios responsabiliza a los padres de que los primeros años de su vida, por eso dice Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar, por lo menos va a volver o va a saber dónde puede volver para resolver sus problemas. Y pues la otra parte de la ley que habla aquí, esto fue involuntario de Jesús, ¿sí? O sea, Jesús no dijo, quiero que me mutilen el prepucio, no. Sus papás dijeron, esto está en la ley, esto es lo que Dios dice que debe ser su voluntad y la vamos a hacer, vamos a cumplir con la voluntad de Dios, mijo. Es que papá no me gusta y que la vamos a cumplir porque es lo que Dios dice y punto, no hay negociación. Pues me voy de la casa, pues te irás gateando, mijo, estás muy chiquito. O sea, no se puede pues. Tiene que haber esa dureza en cuanto a disciplina para que nuestros hijos en su tiempo Dios pueda tratar con ellos, no antes. Ahora, la otra parte de la ley en cuanto a los niños en la infancia temprana fue la presentación de Jesús en el templo, y esto también fue involuntario en Jesús. O sea, Jesús no dijo, quiero que me lleven a presentar al templo, papá, mamá, llévenme. No. La mayoría de las veces no son ellos los que piden ser presentados delante de Dios. Pero si consideramos que Jesús fue sometido a esa buena costumbre entre los judíos, debemos nosotros también hacerlo. Lo hacemos tal vez un poquito diferente. Este no es el templo, por supuesto, pero pues aquí tenemos un tiempo para presentar a nuestros niños delante de Dios, no con el propósito de que nuestros hijos sean pastores o siervos de Dios aquí, o no. Hay una unción nueva y lo hemos estado diciendo ya por varias ocasiones. Hay una unción nueva que viene para la iglesia donde los dones espirituales no tienen nada que ver con lo de aquí de adentro. Bueno, tienen que ver muy poco. Realmente la unción que viene es como la de Daniel, como lo decía mi esposa, como la de Esther, la reina Esther. O sea,
cosas que tienen que ver fuera de la iglesia, fuera del templo, fuera de la congregación, allá donde se necesita. No tiene que ver con rituales, no tiene que ver con nada de esto. Y es aquí donde Dios nos llama y a nosotros como padres nos dice: presenten a sus hijos delante de mí, porque soy yo el que voy a hacer con ellos grandes cosas. Ustedes obedézcanme, tráiganlos, hagan todo conforme a lo que yo les digo, y yo me encargo de que a sus hijos les vaya bien. Hagan lo que hagan, se perviertan lo que se perviertan, yo voy a hacer algo con ellos. Y ese es el punto. Jesús fue sometido a esa voluntad de Dios a través de sus padres. Y fueron y lo llevaron al templo. Ya estando ahí en el templo, había una señora ahí, una anciana viuda de no sé cuántos años, y profetizó sobre el niño. Y dijeron: no, sí es cierto, o sea, sí es. Sí es ese niño. O sea, apenas tenía 40 días de nacido y ya hubo alguien que lo reconoció y dijo: no, si este es el Hijo de Dios. Y luego llega otro señor, un tal Simeón, creo, o Simeón. Llega y también dice: ¿sabes qué? A mí Dios me dijo, dice, que no me iba a morir sin antes ver al Redentor de Israel. Y aquí está, mira, y los papás así hinchados, ¿no? Como pavos reales, diciendo: wow. Pero a partir de ahí Jesús ya estaba consagrado a Dios. Y si ustedes creen que Jesús se fue a vivir al templo, no. Y si ustedes creen que Jesús estudió para sacerdote, no. Ni siquiera de la tribu de Leví era. Era profeta, era apóstol, no, era Jesús. Un hombre que andaba en la calle, que andaba en las plazas, que andaba en el monte. Y la gente lo seguía y ahí les hablaba y ahí les enseñaba. En la calle levantaba a la gente tirada en el piso, enferma, y los hacía caminar a los cojos. Les enderezaba las manos a los mancos, en fin, o sea, en la calle. No adentro de la iglesia. Pero pues todo comenzó cuando alguien cumplió con la ley y dijo: yo le voy a presentar a este niño a Dios. Y lo llevó. Yo creo que no hay nada mejor que nuestros hijos sean presentados y ofrecidos a Dios. Vuelvo a decirlo, eso no significa que van a ser pastores o trabajadores de la iglesia como institución. Significa que en todo lo que hagan en la iglesia o en el mundo van a reflejar las virtudes de Dios. Dios se va a encargar de eso. A nosotros nos corresponde cumplir, presentarlos delante de Dios, someterlos a las reglas de Dios, y seguramente Dios se los va a llevar y van a reflejar las virtudes de Dios, o vamos a reflejar en nuestra edad adulta las virtudes de Dios. Y vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Pero hay 27 dones espirituales para ser desarrollados y ejecutados dentro y fuera de la iglesia. Y esos dones se van a activar en su tiempo. Cuando nosotros somos presentados delante de Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros y nos empieza a dirigir, nos empieza a cerrar puertas y abrir otras, y nos va llevando, nos va conduciendo al lugar donde nosotros tenemos que estar según su voluntad. Y en su tiempo nos da los dones. Y esos 27 dones son los que van a ministrar al mundo. Los dones espirituales son capacidades espirituales, no naturales, son capacidades espirituales que son para servir a Dios en cualquier lugar. No necesariamente dentro de la iglesia. Qué bueno que podemos servir a Dios dentro de la iglesia o en un lugar así como este. Qué bueno. Pero literalmente son las manos de Dios las que bendicen al mundo. No sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero los que compraron mi libro, hay un capítulo en el que hablo de las manos. Las manos de un ser humano normal tienen 27 huesos, huesecillos pequeños. Las manos de Jesús eran igual que las manos de nosotros. Una mano normal con 27 huesecitos, 8 huesecitos aquí en el carpo, y 5 huesecitos acá, y otros 5 acá, 4 acá y otros 4 acá, ¿no? En total 27. Los mismos dones, el mismo número de dones espirituales que la Biblia menciona. Y eso quiere decir
que sus manos siguen activas o quieren seguir activas bendiciendo pues a la comunidad. A través de los dones vamos a servir a la comunidad. Las manos de Jesús ahí están. La estructura son los dones espirituales y nosotros tenemos que ir con esos dones, pero para que nosotros vayamos con esos dones, antes alguien nos tiene que presentar delante del Señor, entregarnos a Dios involuntariamente, aunque sea. O sea, no quiero, pero mis papás me llevaron y me entregaron a Dios. Digo, ojalá todos los padres pudiésemos hacer esto, entregar a nuestros hijos, porque hay otros que los entregan a no sé qué porquerías. En el Antiguo Testamento había personajes que entregaban a sus hijos para que los quemaran. Y dice uno, espérate, Y aquí hay gente que entrega a sus hijos a la pornografía, los vende para que hagan pornografía con ellos, para que abusen de ellos. O sea, ¿por qué no mejor entregarlos a Dios? Sabiendo que Dios en su tiempo los va a usar para llevar su bendición allá afuera. Y esa bendición solamente puede venir a nosotros y a nuestros hijos cuando nosotros le pertenecemos a Él. Sea que nos hayan entregado nuestros padres o que nosotros en algún momento voluntariamente hayamos acudido a Dios buscando una solución para aquello que nos hizo acercarnos a Dios, ¿no? Hay enfermedades muy crueles, pero son una bendición cuando te acercan a Dios. Y yo lo digo por experiencia. Yo fui desahuciado, o sea, es una historia que les he contado. Y a los 26 años yo dije, pues estoy enfermo. Tengo el corazón grande, ya traigo hipertensión de no sé cuánto tiempo. Y yo me acerqué a Dios, buscando la solución. Dios me sanó, por supuesto que me sanó. Pero digo yo, bendita enfermedad que me hizo volver a Dios. No todas las enfermedades son malas. Hay algunas que nos acercan a Dios y creo que me acercaron de vuelta a Dios porque mi mamá me había entregado, por supuesto, a Dios. Me presentó delante de Dios, me entregó y dijo, Señor, ahí está, ¿no? Y qué mejor que hacerlo nosotros con nuestros hijos. O si alguien nunca fue entregado por sus padres, bueno, qué mejor que uno tomar la decisión de decirle, Señor, aquí estoy, me presento como si fuera un niño, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Jesús fue involuntariamente, pero porque por ley era necesario que así sucediera. Entonces, Dios a través de estos dones con los que nos equipa, estos 27 dones, literalmente es la mano de Dios la que se mueve para bendecir a esta comunidad. Y solamente puede venir a nosotros esos dones cuando le pertenecemos a Él. Y en su tiempo, al tiempo de Dios, Dios se encarga de convertirnos en siervos suyos, siervos amados suyos. Póngase de pie, vamos a pararle aquí.